Hola amigos. La modesta línea de propulsores comienza con un motor de 4 cilindros y 2,7 litros con una potencia de 188 CV. 1 ARFE. En términos de características dinámicas, es mucho más preferible el V6 de aspiración natural de 3,5 litros, 2 GRF/277 CV. El mecanismo de distribución de gas de ambos motores está accionado por una cadena. Durará al menos 250-300.000 kilómetros. Todos los motores recibieron un sistema patentado de sincronización variable de válvulas dual VVTI para las válvulas de admisión y escape. Desafortunadamente, más cerca de los 100.000 kilómetros, el pasador de bloqueo del embrague VVTI se desgasta y aparece ruido. Al principio, solo después de arrancar el motor frío, y después de un tiempo, el sonido característico no se detiene incluso después del calentamiento. Posteriormente se modificó el acoplamiento, pero la pieza modernizada un día vuelve a hacer ruido. En los automóviles del año 2009 a 2010, el elemento de goma del tubo de aceite del sistema VVTI a menudo presentaba fugas. Más tarde cobró vida, haciéndolo enteramente de metal. Después de 100-150.000 kilómetros, el radiador del sistema de refrigeración comienza a tener fugas de vez en cuando. Las versiones básicas con una unidad de 2,7 litros, RX270, son de tracción simple, con eje delantero motriz. Solo el RX350 tenía tracción total. El sistema de tracción total del PX funciona muy bien, pero su tarea principal es garantizar la seguridad en carreteras mojadas y nevadas y no superar terrenos embarrados. Las ruedas traseras se conectan cuando las ruedas delanteras patinan mediante el embrague electromagnético JAT-KAT. El sistema de tracción total no causa ningún problema. Los motores van acoplados a una transmisión automática de 6 velocidades Aisin U660 por F. La máquina es muy fiable, prácticamente no presenta averías. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en Con una renovación periódica del aceite, cada 60.000 kilómetros, se garantiza que la transmisión automática durará más de 300.000 kilómetros. También merece la pena considerar la versión híbrida del RX 450 horas. Utiliza la tecnología Hybrid Synergy Drive desarrollada por Toyota. El sistema incluye un V6 de 3,5 litros, 2 motores eléctricos, uno para cada eje, una caja de cambios planetaria continuamente variable y una potente batería de alto voltaje. La potencia total de los dos motores eléctricos, delantero y trasero, es de 183 kW, 249 CV, y el par máximo es de 335 Nm. Sin embargo, las características de potencia del motor de combustión interna, 245 CV, y del motor eléctrico no se pueden resumir simplemente. Los propietarios de versiones híbridas del RX apreciarán la principal ventaja: el silencio. Al inicio del movimiento se activan los motores eléctricos delantero y trasero. A medida que aumenta la velocidad y las baterías se agotan, el motor de gasolina se pone en marcha. El motor principal es un 2GRFXE aspirado, 245 CV. Es un análogo de 2GRF, pero funciona según el ciclo Atkinson, tiene una relación de compresión más baja. Se caracterizan por dolencias comunes, incluido el ruido del embrague del sistema VVTI. Además, en los híbridos de 2009 a 2010, el intercambiador de calor EGR a menudo se quemaba. También hubo errores que indicaban un mal funcionamiento del sensor de oxígeno instalado después del catalizador. Más tarde, Toyota admitió que el defecto se debía a un mal contacto en los cables del conector. El sensor defectuoso fue reemplazado bajo garantía. Cuando las ruedas delanteras patinan, se activan las ruedas traseras, impulsadas por un segundo motor eléctrico. Una caja de cambios planetaria de variación continua, que funciona según el principio de un variador, es responsable de transmitir el par al RX 450 horas. No hay problemas con eso. La reserva de energía se almacena en una enorme batería de tracción situada bajo el asiento de la segunda fila. Hasta 200-300.000 kilómetros no hay por qué preocuparse. En caso de avería, los artesanos, incluso en el RX 400 horas anterior, aprendieron a restaurar la funcionalidad de la batería reemplazando las celdas defectuosas, paquetes de bloques. Las versiones europeas podrían equiparse con suspensión neumática con posibilidad de cambiar la distancia al suelo. Todos los demás coches tenían una suspensión convencional sobre muelles. Ella es un poco más dura. El eje delantero tiene puntales McPherson y el eje trasero tiene dobles brazos transversales.
Vale la pena señalar que al pesado RX, más de 2 toneladas, no le gustan las maniobras bruscas a altas velocidades. Los amortiguadores delanteros son los primeros en ceder en la suspensión. Comienzan a gotear después de 50-100.000 kilómetros. A los 100-150.000 kilómetros le toca el turno a los amortiguadores traseros y al bloque silencioso trasero de la palanca delantera. Casi al mismo tiempo, es necesario cambiar el bloque silencioso delantero del brazo de suspensión trasero. Al mismo tiempo, a menudo le atormentan los crujidos mucho antes de su muerte. Con la edad, los pernos de inclinación de la suspensión trasera se agrian. Después de 100-200.000 kilómetros, también se abandonan los cojinetes de las ruedas. El delantero se reemplaza por separado y el trasero se ensambla con el buje. Uno de los defectos desagradables es un golpeteo en el mecanismo de dirección. Las razones para esto son varias. Desgaste del engranaje de plástico en la caja de cambios del amplificador, rotura del resorte del cojinete helicoidal del accionamiento eléctrico o desgaste del eje intermedio de la columna de dirección, el menos común. Los coches de 2009 a 2010 son más susceptibles a sufrir fallos. Sin embargo, también hay quejas entre los propietarios de RX más jóvenes. Afortunadamente, el problema no afecta a la seguridad. Los frenos necesitan cuidados, mantenimiento, regulares, de lo contrario se estropearán posteriormente. La carrocería no es propensa a la corrosión. Sin embargo, después de 3 a 5 años, muchos propietarios notaron la aparición de manchas rojas en la puerta del maletero. No está galvanizada. Algunos propietarios lograron volver a pintar la pieza en garantía. Los elementos decorativos cromados también son objeto de críticas. Los propietarios también se quejan de crujidos en la cabina y del rápido desgaste de la tapicería de cuero de los asientos delanteros. Los ladrones de coches suelen atacar los elementos de los espejos laterales. A veces, el sistema de audio premium de Mark Levinson falla. El sonido desaparece y el disco se expulsa espontáneamente. A menudo resulta útil una simple limpieza de todos los conectores, contactos y botones. Para hacer esto tendrás que quitar la unidad principal. De repente, su disco duro también puede adormecerse. A veces se puede reactivar después de actualizar el sistema de audio. Los faros comienzan a brillar debajo de sus narices, con menos frecuencia se encienden, debido a un sensor de posición del cuerpo defectuoso. La articulación se vuelve amarga. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.